Ok. Hola, buenas noches, tardes, días. eh, Cuando nos escuche nuestra amable audiencia, nos encontramos grabando este material con motivos del 8 de marzo de 2025, Día Internacional de las Niñas, Adolescentes y Mujeres, en el marco de este proyecto institucional de toda nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también continuando las actividades del seminario permanente doctora Graciela Hierro Pérez Castro. Estamos el doctor Elías Joel Ramírez Martínez. Bienvenido, doctor. Gracias, maestro Raciel. Buenas Gracias. Buenas noches tardes y mañana. y gracias por la participación, doctor. Y su servidor, maestro Alexis Raciel Valde Rodríguez, el doctor Elías Joel Ramírez del plantel 8, profesor de carrera titular C, y su servidor, profesor de asignatura definitivo A en el plantel 9 Pedro de Alba. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta actividad que tiene como título Deconstruyendo la masculinidad para prevenir la violencia de género. Vamos a hacer algunas reflexiones alrededor de lo que implica la masculinidad y de todas sus posibilidades. Adelante, doctor. Gracias, maestro Raciel. Vamos a empezar. Vamos a iniciar con la primera diapositiva. Pues la intención es dar algunas puntualizaciones de conceptos y a dar algunos datos inicialmente para entrar a lo que mencionaba el maestro Raciel de la deconstrucción. Primero que nada, pues, qué es el género? ¿Qué podríamos pensar que es género? ¿Es lo mismo que el sexo? Pues el género es considerado una construcción social, el cual va a generar ciertos mandatos que nos van a indicar las formas de comportarnos, de actuar y de creer eh, lo que es un hombre y lo que es una mujer, ¿no? Cada uno de nosotros ya tenemos o vamos teniendo una identidad de género que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, ¿qué pudiéramos pensar que son masculinidades? Primero vamos a hablar de lo que es la masculinidad y sobre todo de lo que es la masculinidad tradicional. Todavía no hablamos en plural, estamos hablando en singular. Pues bueno, de acuerdo con Nuria Varela, la masculinidad tradicional está compuesta por una constelación de valores, creencias, actitudes y conductas que persiguen el poder y la autoridad sobre las personas que consideran más débiles y de esta manera pues conseguir la dominación. Las principales herramientas que se utilizan para generar esta dominación pues es la opresión, la coacción y la violencia. Eh, las víctimas principales de esta hegemonía patriarcal pues son las mujeres, pero no son las únicas, ya que también la diversidad sexogenérica, las personas no binarias, la comunidad LGBTQI más, que pudiéramos, no porque así sea, pero pudiéramos considerarlas como los sinónimos, eh, también son víctimas de ello, ¿no? Sin embargo, según Pierre Bourdieu, también nos dijo que los hombres son prisioneros y son víctimas de las representaciones dominantes. Entonces, los mismos hombres, a partir de la eh, representación que realizan de su masculinidad, pues también terminan siendo víctimas. Podemos entonces decir que la masculinidad es la forma en que un hombre debe ser, decir, actuar y pensar. Pero existen diferentes maneras de manifestar dicha masculinidad. Es por lo que ahora sí hablamos de masculinidad, es decir, perdón, de masculinidades, ya en plural, porque hay diferentes maneras de representar esa masculinidad. Y ahorita hablamos de la hegemónica, pero hay otras más. Em, esta masculinidad tradicional también tiene comportamientos que podemos denominar androcéntricos, es decir, este, esa tendencia a que el hombre sea el centro
de las cosas, ¿sí? Este, de la historia, de la civilización, de todo lo que conlleva la humanidad, en detrimento, obviamente, en este caso, de las mujeres y de otros géneros, cuya importancia se suele rebajar o no se tiene en consideración. De aquí que se generen diversos comportamientos en donde trataremos de señalar, pues, los más comunes, ¿no? El primero que vemos ahí en pantalla, pues, es sentirse superior a la mujer y en este caso, pues, a cualquier otro género. Eh, Otro comportamiento común de la masculinidad hegemónica es que el hombre, pues, tiene que ser el principal proveedor económico, ¿no? Este es uno de los mandatos de género que al hombre suele generarle, pues, a lo mejor eh, mucha carga social, porque cuando no cumple con esta expectativa, pues obviamente la carga cada vez se vuelve más fuerte, ¿no? Por otra parte, también está el uso eh, violento, ¿no? De hablar, de dirigirse hacia las personas y en ese sentido, pues generar esa coacción, opresión que genera una violencia a nivel verbal, ¿no? Eh, Dentro de algunas de las violencias que pudiéramos ubicar de manera general, son lo que Luis Bonino llamó micromachismos, y que bueno, pues ya hoy en día eh, algunos autores más, no les ha agradado ese término de micromachismos. Una de ellas es Claudia de la Garza y Erendira Derbez, quienes más allá de hablar de micromachismos, ellas prefieren hablar de machismos cotidianos, ¿no? Para no disminuir y invisibilizar, perdón, estas actitudes de parte de los hombres al manifestar su masculinidad. Pues bien, continuando, esta misma opresión o coacción se plantea también en las relaciones sexoafectivas, al asegurar que la heterosexualidad es la única forma de vivir las relaciones socioafectivas. De ahí que hace un ratito hablábamos de otros géneros y las podríamos también denominar a lo mejor personas no binarias, es decir, que no se identifican como hombres o como mujeres, ¿no? Sino que a veces fluyen entre uno y otro, ¿sí? O que tienen de ambas, ¿sí? Este, Entre las otras diversidades sexogenéricas que existen y que a veces se invisibilizan y no se acepta esta diversidad, ¿no? Entonces, otro comportamiento más es el que corresponde a que el sexo es como el centro en las relaciones con las mujeres, ¿no? Me voy a permitir leer algunas frases em, que tiene como título: Por cada mujer hay un hombre, por cada mujer catalogada de poco femenina, cuando compite hay un hombre que se ve obligado a competir para que no se dude de su masculinidad. Por cada mujer cansada de sentirse un objeto sexual, hay un hombre preocupado por aparentar que está siempre dispuesto. De ahí que se considere que el hombre, pues, considera el sexo como el centro principal de relacionarse con mujeres, ¿no? Entonces, eh, para terminar, vamos a revisar algunas estadísticas muy básicas, pero que son muy representativas de lo que la masculinidad hegemónica llega a generar o a provocar, ¿no? Primero que nada, debemos de tener conciencia de que hay mucho riesgo, ¿no? De la masculinidad y principalmente hacia lo que son los hombres, ¿no? Como podemos ver ahí en la estadística, el número de homicidios es mayor entre los hombres, que es el azul, el color azul, en comparación del verde agua, ¿sí? Eh,
el mayor número de homicidios pues, es en hombres, es decir, mueren más hombres que mujeres por esta situación. En los accidentes viales, obviamente, al plantearse esta superioridad y pensar que es alguien superior, pues obviamente se arriesga más que las mujeres, ¿no? La cirrosis del hígado, como bien sabemos, si bien no pudiera ser la principal causa porque hay otras, este, podemos decir que el consumo del alcohol, el consumo de algunas sustancias nocivas, pues genera esta cirrosis del hígado y como podemos notar, pues es mayor el número de hombres que de mujeres que sufren de esta situación, ¿no? De suicidios, también es mayor el número de hombres que se suicidan más que las mujeres. Algunos mandatos, como lo que comentábamos hace un ratito, de que el hombre debe de ser el proveedor, pues a veces genera este tipo de riesgos, ¿no? El VIH-Sida es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Nuevamente es tomar riesgos que por la cuestión hegemónica, pues se piensa que es superior y que no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Lo mismo sucede con el consumo de drogas, de alcohol, y sobre todo el del alcohol, que ustedes podrán notar que es bastante amplia la, la gráfica y muy comparada con los homicidios, ¿no? Aunque en últimos años ya esta estadística es un poquito más viejita, en los últimos años se ha aumentado el número de mujeres, pero pues aún sigue siendo muy hegemónico lo que sucede con los hombres, ¿no? Y bueno, de ahí vienen los ahogamientos y la exposición a fuerzas mecánicas, ¿no? Que lo comentábamos hace un ratito, pues es el hecho de seguirnos sintiendo superiores al manifestar nuestra masculinidad, pues hace que nos arriesguemos para este tipo de situaciones, ¿no? De ahí que, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte de esta exposición, en donde el maestro Raciel nos va a mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Las otras formas que podemos llevar a cabo o manifestar nuestra masculinidad. Adelante, maestro Raciel. Muchas gracias, doctor Elías. A continuación, vamos a seguir viendo esta faceta que nos lleva a la reflexión sobre lo que implica la masculinidad alternativa. Es importante mencionar que depende del enfoque teórico con el que se aborde, podemos identificar algunos conceptos, sobre todo en Latinoamérica, a nivel de Argentina, de Chile, de Colombia, se tiene este concepto de masculinidad contrahegemónica. Se puede identificar de esa forma como una alternativa a lo que ya mencionaba el doctor Elías sobre esta dominancia de lo que implica la masculinidad con mayúscula, como si fuera una sola. También en esta misma línea de pensamiento se ha abordado como masculinidad neutra, es decir, si bien tenemos una figura inicial de la que se parte, de la que se crea este imaginario social, de lo que debe ser un hombre, y se habla de lo que implica la faceta opuesta, que no necesariamente es ni la fuerza, ni la superioridad, ni la violencia, ni la coacción, sino otro tipo de valores. Pero también se habla de una masculinidad neutra en estas teorías latinoamericanas del sur, en las que se puede identificar una apertura al aprendizaje. Entonces, son conceptos que podemos encontrar cercanos a lo que yo hablaré ahora mismo de la masculinidad, pero desde otras posibilidades que llamaremos masculinidad alternativa. En la siguiente diapositiva les cuento lo que nos lleva a plantearlo de esa forma. Cuando nos cuestionamos sobre la masculinidad, surgen algunas preguntas. Ya el doctor Elías mencionaba los datos y las cifras en México, que son demoledoras y que nos llevan a reflexionar sobre los riesgos a los que estamos siendo expuestos como sociedad, pero también como parte de nuestro núcleo inmediato, lo que sufren las familias, lo que sufren las parejas, lo que inclusive podemos llegar a ser víctimas y victimarios al mismo tiempo con esta masculinidad supuestamente dominante. Y detrás de ello, más allá de darles una charla
de lo que debemos hacer, de lo que debemos cambiar, o de lo que en conceptos morales diríamos que está bien o está mal, el doctor Elías y su servidor les invitamos a cuestionarse lo que implica la masculinidad, y lo que puede llegar a ser, lo que puede explorarse, las posibilidades que hay, es decir, de la forma en la cual cada persona vive su sexo, género, su identidad, su autoconcepto, este término psicológico que nos lleva a pensar cómo nos identificamos en nuestros valores, creencias, en nuestro estado físico, en nuestras habilidades, capacidades, limitaciones. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Qué puede llegar a ser? Y también plantearnos para nosotros como personas qué no debe ser, si estamos claros ya con estas estadísticas que nos narraban y que nos daban la importancia de conocerlas. Bueno, pues entenderíamos que si tenemos una cifra importante de accidentes violentos, como son los productos de accidentes vehiculares, por ejemplo, o consumo de sustancias o situaciones de alto riesgo, bueno, pues entonces la masculinidad puede no ser un punto de riesgo, un punto que hoy conoceríamos como tóxico, conoceríamos como nocivo, como agresivo. Si eso desde mi punto de vista no debe ser, bueno, pues hay que cuestionarnos lo que no quisiéramos o no debería ser desde nuestro autoconcepto y a partir de ello preguntarnos qué otras posibilidades hay. Mencionaba el doctor Elías que estas identificaciones típicas o estereotipadas de lo que es la masculinidad en singular y en mayúsculas, diría yo, están también reforzadas por un ámbito de un concepto que se mencionó ya, lo socioafectivo. Tenemos representaciones sociales que nos llevan a identificar en redes, en medios de comunicación, inclusive en la charla cotidiana, sobre lo que, según la sociedad, implican determinados conceptos, entre ellos la masculinidad. Y es con este punto último que les planteaba sobre qué otras posibilidades hay y vamos a continuar ahondando en ello en la siguiente diapositiva. Nos preguntamos entonces, si ya tengo claro qué para mí puede ser, qué no quiero que sea y qué otras posibilidades hay, entonces me pregunto si ya identifiqué lo que no me parece adecuado, ¿qué otras opciones tengo a mi alcance? Es decir, suena sencillo identificar lo que no quiero en mi cotidianidad, en mis relaciones interpersonales, en mis círculos socioafectivos, en mis esferas sociales, académicas, por ejemplo, de amistades. Pues, ¿qué otra opción tengo? Estoy seguro que todos como hombres hemos pensado alguna vez en una figura que nos parece admirable en alguien que sabemos que en su rol de hombre es una persona razonable, es una persona admirable, es una persona que nos causa cierta admiración y que llama la atención de quienes le identificamos. Y no necesariamente tiene que ser alguien inmediatamente cercano. Es común que en el núcleo familiar se presente, a veces en la figura del padre, a veces en la figura de un tío o de un vecino o de un profesor inclusive. Ahora que hablábamos sobre este seminario, Graciela Hierro Pérez Castro, pues nos lleva a pensar lo que como hombres y como profesores tenemos la responsabilidad de difundir. Entonces, es probable que en alguna persona de nuestros distintos núcleos hemos identificado una persona a quien admirar y plantearnos también en el segundo punto qué ideas son estereotipadas. Yo quiero ser fuerte, yo quiero ser grande, yo quiero ser superior. Preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el estereotipo del hombre fuerte, del hombre invencible, del hombre que no siente dolor, que no siente miedo, que más bien nos habla de un estereotipo que es proclive a ser cuestionado y que nos habla de un caparazón y de una estructura que únicamente de manera superficial funciona, pero si ahondamos más a profundidad nos daremos cuenta de que tiene otros elementos mucho más profundos que no se alcanzan a ver y preguntarme qué me gustaría cambiar.
de lo que no logro estar seguro y de lo que no estoy de acuerdo, plantearme qué quisiera modificar en mi persona. Y entonces compartimos acá un concepto en psicología que resulta clave para entender las distintas etapas de la vida y en la población adolescente en la que trabajamos en el bachillerato, es significativo reflexionarla. Y les hablo acerca de la sexoafectividad, en la cual pensamos que las emociones y nuestra sexualidad están íntimamente relacionadas. Y me permito dar lectura, lo refiero en el sentido amplio de la expresión sexo-género y su interacción con las relaciones humanas desde las emociones. Es decir, revisamos en amplitud, revisamos de un sentido bastante abarcador lo que implica la sexualidad, entendiéndose a cada persona como un ser sexuado que inclusive antes de nacer ya experimenta emociones, sensaciones que le causan dolor y le causan placer. Y esto está íntimamente vinculado con nuestras emociones que alcanzamos a identificar en lo personal y que compartimos dentro de nuestra vida social. Entonces, ya saben, si piensan en una persona o en un grupo social o en alguna amistad, bueno, pues con todas y cada una de ellas, como personas, como parte de nuestros vínculos, tenemos un tipo de emoción, evidentemente, pero también compartimos cierto ámbito de nuestra sexualidad porque jugamos, caminamos, nos movemos, corremos, saltamos, hacemos tareas y eso implica el uso de nuestra corporeidad y por ende se comunica en un sentido sexoafectivo que tiene un concepto de consolidación a lo largo de la vida que vamos aprendiendo a regular y a modular según nuestra madurez. Siguiente, por favor. Entonces, eh, para pensar la sexoafectividad, tendríamos que reflexionar sobre qué consideramos saludable. Insisto, no vamos a hablar de conceptos buenos o malos, porque también depende mucho de nuestra educación, de nuestros alcances eh, en la sociedad, cuántas personas estamos expuestos, los usos y costumbres de nuestras familias. Por eso no lo vamos a revisar de una manera moral que ejerza una escala de valores, pero en un sentido de ciencias de la salud, como es la educación física, que el doctor Elías forma parte de ese campo del conocimiento, y en mi caso de la psicología, se aborda desde un enfoque saludable. ¿En qué pensamos cuando hablamos de una sexoafectividad saludable y por ende adaptativa? Bueno, como pueden ver en pantalla, tenemos conceptos que buscan una adecuada interacción personal y en sociedad, como puede ser una sexoafectividad que implica responsabilidad, consenso, diversidad, respeto, complejidad, porque es muchísimo más interesante y amplio de lo que puede llegar a parecer. Cuando hablamos de estos conceptos, suena sencillo, pero tiene un análisis detrás que requiere siempre ahondarse y además comunicada para que no solamente me quede claro a mí lo que quiero ser y hacer, en este caso en mi identificación como hombre, sino que las personas en mi entorno tengan también esa comunicación. Siguiente, por favor. Y les voy a compartir estos dos personajes que seguramente van a ubicar por esta actualidad política, social y que a nivel internacional está causando mucho revuelo. Por un lado, observamos a Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, que a través de estrategias que ya mencionaba el doctor Elías, coercitivas, violentas, con una percepción de superioridad, pretende ejercer su política pública. Y por otro lado vemos al actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, jugando con su hija y con una playera de Superman, haciendo este juego de roles para darle esa ilusión a la nena, a su hija pequeña. Entonces, yo me preguntaría con quién se identifican más, con quién quisieran estar más cercanos en cuanto a sus pensamientos, emociones, comportamientos y con la forma
de ver la masculinidad, con quien ejerce la agresión y la violencia como formas de control, de dominio y de poder, tal y como lo hace Donald Trump, o eh, con quien ejerce de manera responsable la paternidad a través de emociones como el afecto, la empatía y la responsabilidad, como es el caso de Justin Trudeau. Siguiente, por favor. Les voy a dar un ejemplo más para que nos cuestionemos y pensemos las posibilidades que tenemos. Por un lado, observamos a Elon Musk, el CEO de diversas empresas, como lo es Tesla, como lo es la red social X, antes Twitter, y otras tantas más, que fomentan pues la investigación, la innovación, la tecnología, pero que detrás de este éxito empresarial hay una intención de control, de poder, de dominio, de expansión, y que en sus múltiples intervenciones públicas ha mostrado una agresividad y una estridencia que inclusive se le ha llegado a asemejar en sus expresiones corporales. Ya sabemos que cuando la palabra no alcanza, el cuerpo comunica, y en uno de sus actos públicos estuvo mostrándose corporalmente en un acto muy cercano a lo que sería un saludo nacional socialista, que nos lleva a pensar en el retroceso que puede haber con una persona que no es tan consciente de sus actos. Y por el otro lado, vemos a Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, que, como saben, lleva afrontando una guerra muy ardua y ya extensa con Rusia, y lo observamos en un rol de padre, de pareja, con su familia, que a pesar de las circunstancias difíciles que ha vivido, tiene la oportunidad de convivir en familia y de pasar tiempo con sus seres amados. Siguiente, por favor. Bien, les invitamos a continuar cuestionándonos con este eh, numeroso trabajo que ahora hemos tenido oportunidad de reflexionar un poco. Sin embargo, la deconstrucción implica siempre continuar trabajando estas temáticas, continuar cuestionándonos, continuar buscando cambios de comportamientos, de acciones, de emociones, y de entender que es un trabajo permanente, que no queda resuelto, sino que se continúa de una forma constante, recurrente, y que es un ciclo evolutivo en el que buscamos continuar mejorando como personas, como seres sociales y como hombres. Es por ello que les agradecemos de manera muy sincera su atención y les invitamos a seguir con esta labor ahora en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Doctor Elías, son las reflexiones que compartimos. Si acaso se tuviera algún otro comentario, adelante. No, prácticamente muy acertado lo que comentas. Realmente no es venir a decir nos tenemos que comportar de esta manera, simplemente es cuestionarnos, saber las alternativas y no guiarnos solamente por la parte hegemónica, siempre invitarlos a cuestionar esa parte, ¿no? Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues con esto estamos terminando nuestra exposición. Agradecemos enormemente a la organización de este evento que es tan necesario para seguir compartiendo este tipo de reflexiones con nuestra comunidad. Muchas gracias a todos, todas y todes. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.